Hola, buen día a todos y a todas. Perdón que este comentario. Tengo que unos 10 minutos, ¿te parece? Yo puedo hablar mucho más que 10 minutos. Gracias por la invitación. No los conocía hasta que llegó esta invitación y estuve estudiando un poco más de qué se trata este grupo de personas y de la misión institucional que tienen. Y me parece que está muy acorde al momento y al trabajo que estamos haciendo muchos desde el sector público, pero que solo va a tener éxito si sinergizamos estas acciones con el sector privado y con la sociedad civil en general. Lo primero que yo quería, antes de hablar del proyecto de ley, que seguramente lo hagamos también en la mesa, es contarles que hace muy poco la Argentina adhirió, el Estado argentino adhirió a la nueva recomendación de integridad pública de la OCDE. Me parece que es un material que ustedes, ya que están interesados en temas de ética y de integridad, deberían consultar. Esta es la primera recomendación del Consejo de la OCDE donde se incorpora el concepto de la promoción de una cultura de la integridad también al sector privado, no solo a los gobiernos, también al Poder Judicial, un poder en los estados que siempre se quedaba medio afuera de la discusión y es esencial para el enforcement de las leyes. Si no hay un Poder Judicial autónomo, independiente, objetivo, riguroso, que haga cumplir la ley, también es muy difícil. E incorporar este nuevo concepto que es el de integridad, que va mucho más allá o tiene una concepción mucho más amplia que el simple concepto de transparencia. En los últimos años se venía hablando mucho de transparencia, de publicidad de información, acceso a la información pública, gobierno y datos abiertos. Habrán escuchado mucho de esto, ¿no? La revolución de los datos. Creo que ayer Jack Ma, el dueño de Alibaba, en el Museo de Ciencia y Tecnología hablaba de la revolución de los datos, ¿no? De la data tech. Ya no es más IT, es data tech. Data Technology. Entonces, cómo esto empieza a generar un clima de funcionamiento distinto. Y me parece que es una recomendación muy oportuna de la OCDE que se empezó a discutir el año pasado. Nosotros participamos como país con algunas sugerencias en este debate. Y la conclusión es, no nos alcanza con las leyes, tenemos que hablar también de valores, tenemos que hablar también de cultura y de cómo entre todos los sectores podemos construir una cultura de integridad que supere la falta de opacidad, la corrupción, la ilegalidad y todos los efectos negativos sobre una economía y sobre el desarrollo de la sociedad que tienen estas cuestiones. Y la integridad, como está concebida en esta recomendación de la OCDE, lo que genera es una gran agenda de trabajo, mucha para el sector público, pero también para el sector privado. Y para la Argentina es un buen momento porque hace por lo menos 15 o 16 años que ya deberíamos haber empezado a discutir una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en casos de soborno transnacional y de corrupción doméstica. Y los últimos años estuvimos discutiendo otras cosas, que era más la sobrevivencia quizás del sistema político y del Estado de Derecho. Y en el último año empezamos a trabajar para dar cumplimiento a muchas de las convenciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción que la Argentina venía o estuvo ratificando antes de la crisis del 2001. La Convención Antisoborno de la OCDE, que varios de ustedes quizás conocen, regula, es una convención muy corta y está acompañada por una recomendación de la OCDE del año 2009 respecto de cómo, una suerte de guía, ¿no? Cómo implementar exitosamente la Convención Antisoborno. Lo que regula es qué es lo que se espera del comportamiento del sector público en el territorio, en su propio territorio, cómo se relaciona con las personas jurídicas del sector privado y qué castigos puede imponer a aquellas personas jurídicas, empresas, vamos a poner en este caso, hay otro tipo de personas jurídicas, pero vamos a hablar aquí de empresas. ¿Qué comportamiento se espera en términos de integridad y de ética de esas empresas en el propio territorio, pero también cuando hacen negocios en un país extranjero? Ustedes habrán escuchado de casos de renombre en los diarios, estamos leyendo bastante sobre un caso en Brasil. Conocemos un caso también global importante que hace unos 15 años desató una crisis mundial con condenas en varios países de una empresa global de origen alemán. Y ahora estamos viendo lo que está sucediendo en un país vecino. ¿Qué fue pasando
desde que Estados Unidos sancionó hace muchos años la famosa ley de prácticas corruptas y que después fue a lo largo de los años también complementando con nueva legislación, los países más importantes del mundo, las economías más grandes, los miembros de la OCDE, empezaron a incorporar regulación que sancione, pero que también incentive las buenas prácticas del sector privado en materia de transparencia. En los años anteriores, probablemente en la Argentina no teníamos el mejor clima político para discutir esto. Apenas hubo un proyecto de ley enviado por el oficial y el gobierno anterior que se murió en el Congreso, digamos, no tuvo ningún impulso. Y el año pasado nosotros empezamos un trabajo que nos apoyó técnicamente el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés. Desarrollamos un anteproyecto de ley, lo pusimos a consulta con varios actores del sector privado, sufrió algunas modificaciones y el presidente de la Nación lo envió en octubre del año pasado. Como en este país, cuando un gobierno está en minoría, las leyes no salen rápido, y menos en octubre, cuando está por terminar el año parlamentario, el presidente el 1 de marzo le pidió al Congreso que entre las leyes que era importante sancionar este año está la ley de responsabilidad empresaria o penal de las personas jurídicas en casos de corrupción doméstica y soborno transnacional. Solo para darles un pantallazo, en la región esta ley ya la tienen Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, por supuesto, la tiene hace muchos, creo que antes de Brasil, por ser miembro de la OCDE. De los 41 países que ratificamos la Convención Antisoborno de la OCDE, el único país que no tiene ley que penalice las prácticas corruptas empresarias es la Argentina. Y la Argentina ha estado a punto de ser expulsado de ese grupo. Y el cambio político generó un nuevo impulso para que se nos extendió, un nuevo cheque para ver si efectivamente teníamos el compromiso de dar cumplimiento a esta convención que habíamos ratificado hace más de 16 años atrás. Por eso el envío de este proyecto de ley que hoy está discutiendo la Cámara de Diputados, 2 comisiones básicamente, la de legislación penal y la de legislación general, y hasta donde tengo entendido están incorporando algunas modificaciones. Así que el proyecto de ley que ustedes han visto o que han leído por los diarios está sufriendo algunas modificaciones. La semana próxima va a haber una convocatoria de la comisión, ya con un proyecto de dictamen público, para que actores del sector privado puedan opinar sobre ese dictamen y se van a tomar, en todo caso, un par de semanas más antes de firmar el dictamen y llevarlo a recinto. ¿Por qué creemos que esta es una ley importante? Primero es importante para el país, porque el presidente nos ha planteado a todos el desafío de ingresar y ser miembro de OCDE. OCDE, como ustedes saben, es uno de los organismos internacionales a los que se entra rindiendo examen, y el examen tiene que ver con 24 áreas de política pública, desde la calidad educativa hasta las políticas anticorrupción. En el marco de las políticas anticorrupción, la existencia de una ley que penalice las prácticas corruptas de las empresas en el país y en el extranjero debe tener también determinados principios establecidos por la propia organización. Por eso para nosotros esta es una ley tan importante como el logro de la calidad educativa, porque nos va a permitir acceder a este club, dicen algunos, pero un club en el sentido positivo, ¿no? Donde para pertenecer se exige que los países mejoremos mucho, mejoremos nuestras reglas, mejoremos la forma de aplicar nuestras reglas, seamos más transparentes en la forma de hacer negocios, por lo menos en el aspecto en el cual a nosotros nos toca participar en esta conversación. Hace muy poquito, y también lo pueden ver en los medios, porque La Nación lo publicó, pero pueden, si no, consultarlo en la página web de OCDE. La Argentina fue nuevamente evaluada por los 40 países miembros de la Convención Antisoborno y la Secretaría de la OCDE, y en el comunicado oficial, el título del comunicado, yo participé, fui jefe de delegación en esa evaluación que se le hizo al país, que fue una evaluación bastante dura, porque no estamos bien, y para estar bien tenemos que hacer muchos esfuerzos todos. Cuando digo todos, vuelvo a hablar de la cultura y la integridad de todos los actores, incluso el Poder Judicial, que es un poder independiente, pero que es un poder del Estado y que tiene que cumplir con determinados estándares que lamentablemente todavía no cumple. El comunicado oficial de la OCDE dice en su título: la Argentina debe promulgar con urgencia el proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplir así con la Convención Anticohecho. Avanzar con la sanción de esta ley nos va a ayudar a muchas cosas, y a ustedes creo que los va a ayudar también a
operar en un país que tiene una mejor reputación. El año pasado invitamos en el Congreso a uno de los cerebros de la OCDE vinculado a controlar que todos los países cumplan con la Convención Anticohecho. Y a mí me retumba una frase que dijo, había unos 10 legisladores, no había muchos diputados ese día, había apenas unos 10, pero él dijo una palabra en la Argentina que es muy fuerte. Dijo, la Argentina es un outlier. Casi dice es un outlaw, pero no lo dijo porque creo que fue educado y varios de nosotros le hemos caído simpático, no porque somos buenos, sino porque ven que tenemos ganas de hacer las cosas y que nos estamos moviendo en ese sentido. Entonces, lo que yo quiero es invitarlos a que busquen el proyecto de ley que mandó el presidente, que estén atentos a las cosas que van a salir quizás esta semana o la semana que viene vinculadas a las modificaciones que puede incorporar la Cámara de Diputados en el proyecto que envió el presidente y que se involucren en el debate. Vi al sector privado bastante por los costados o quizás por los pasillos comentando este proyecto de ley y la verdad es que para cambiar la Argentina se necesita que todo el mundo salga al aire y al público a decir lo que opina verdaderamente. Nadie va a decir que está en contra de este proyecto de ley, ni siquiera los más fervientes opositores del gobierno van a decir que están en contra de esta ley. Y eso es bueno porque partimos de una buena base. Lo que me parece que es importante es discutir algunos detalles que quizás afecten negativamente algunos intereses o que puedan tener algún error técnico y que justamente en la promoción del debate se puedan subsanar. Pero el debate debe ser público. Y esta es mi invitación para las próximas semanas porque los diputados están planteando una media sanción para el mes de junio. Y si va bien, los senadores deberían estar sancionando este proyecto antes del 30 de noviembre. Así que es una ley que no va a pasar mucho tiempo hasta que sea sancionada y entiendo que afecta directamente a cómo ustedes, y por lo que leí antes, todos ustedes hacen negocios con ética y con integridad, con lo cual es una ley que debería favorecerlos. Por eso quiero que la vean, porque hasta pueden ser importantes promotores de que esta ley se apruebe. ¿Por qué nos conviene a todos? Como les decía, yo siempre digo lo mismo, si yo me siento en Londres y tengo que definir una inversión de 1.000 o 10.000 millones de dólares, me fijo en varias cosas. Y una de las cosas que está en el checklist de un país es si penaliza o no las prácticas corruptas de una empresa. Porque si un empresario corrupto entra al juego, distorsiona la cancha y mi inversión se puede ver perjudicada si es que ese empresario corrupto no se previene de ser corrupto porque si lo enganchan lo sancionarían y si lo enganchan y no lo sancionan tendríamos otros problemas. Entonces yo siempre digo, si yo estoy en Londres, ¿a dónde invierto? ¿En Chile o en la Argentina? Y si me fijo qué cosas tiene Chile, qué seguridades institucionales me da Chile y qué seguridades institucionales me da la Argentina, es muy fácil definir dónde es más segura mi inversión y hay menos riesgo. Entonces creo que ir aprobando estas leyes, como el año pasado se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que hacía 25 años que la Argentina tenía demora en la sanción de esta ley, una cosa ridícula. Les digo que hay veces que pasan cosas ridículas, porque no se puede explicar por qué la Argentina tardó tanto en tener esta ley. O que es razonable, después del proceso de hipercorrupción que vivimos en la última década, no tuviéramos una ley que penalizara a las empresas. Sí creo que es importante que trabajemos en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo al lado del sector público? Porque sí, hay que nivelar la cancha de todos los lados. Es tratar de aumentar los niveles de control interno al máximo posible. El presidente firmó, además de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, el presidente ha ido firmando varios decretos que aumentan el control y el nivel de transparencia, de publicidad de información, de mejoramiento de los procesos de licitaciones, autorizaciones, contrataciones y licencias. Hay espacios opacos en la administración y lo tenemos claro. Hay espacios que tenemos que atacar y los tenemos que atacar entre todo, sector público y sector privado. ¿Qué ofrezco siempre? Si un empresario sabe que alguien le pide coimas a otro empresario o que se las pide a sí mismo, sabe que hay un problema en determinado organismo o en determinada persona dentro de un organismo, nosotros y yo personalmente me comprometo a recibir la información y a reservar la identidad de quien me esté dando esa información. Es trabajo de la Oficina Anticorrupción trabajar, recibir, proteger la identidad, recibir denuncias anónimas y trabajar o buscar dentro de esos espacios oscuros
dónde están los responsables e informar incluso a las autoridades, no solo a la autoridad del organismo, sino a la autoridad máxima del país. Este es el mandato que yo he recibido, no solo construir instituciones nuevas y distintas y nuevas reglas, sino también trabajar en desenmarañar esos lugares dentro de la administración que están bastante opacos. Me quedan 13 segundos, así que voy a cumplir con el tiempo antes de que sople el silbato. Les agradezco un montón. Nosotros estamos abiertos a colaborar con ustedes, a responder todas las preguntas. Somos muy pocas personas, somos apenas 100 haciendo todo esto, pero hemos encontrado muchos socios dentro de distintos organismos del Estado que están trabajando muy bien y también con desafíos. El último que tenemos en la tapa de los diarios para la Oficina Anticorrupción es el INCA, y nuestra respuesta fue: no solo estamos en la Oficina Anticorrupción para investigar, porque para investigar está la justicia y el Ministerio Público. En la Oficina Anticorrupción estamos para pensar soluciones. Así que si ustedes conocen un problema o saben de un problema, me pueden llamar, nos podemos encontrar a tomar un café donde a ustedes les parezca, digamos, pueden ser en mi oficina o en otro lado, y podemos conversar al respecto. Puede ir también acompañarme alguien de mi equipo o puedo ir yo sola. Mi mail es público, pero se los paso, es lauraalonso@anticorrupcion.gov.ar. Y si no me quieren mandar a mi mail oficial, lo pueden hacer a mi mail personal, que es laurita.alonso@gmail.com. Está en la web, así que todo el mundo lo tiene. Y les agradezco muchísimo la invitación y espero que las preguntas me ayuden a responder más dudas. Gracias.